Shabbat Shalom. Qué bueno que estamos reunidos en Shabbat, cantando y adorando al Señor. Alabanza siempre es bien bonita y bien buena. Más porque los chicos, de verdad que ahí están también aprendiendo y enseñándose a alabar a nuestro Señor y adorando a Dios, ¿no? Vamos a ir a nuestro estudio. Hoy no va a haber una introducción como tal. Baruch Hashem, yo sé, ya veo las caras de todos así de, ay Señor, gracias. Espero que sea, ahora sí corto el estudio, siempre digo lo mismo, pero espero que sea corto. Y va a haber una parashá especial, o sea, es un estudio especial. ¿Por qué? No sé si notaron que en el grupo, y no lo hice en Facebook, pero lo voy a poner al ratito, la parashá del año pasado abarcó el capítulo entero. O sea, la parashá es un capítulo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, pues la parashá la vimos ya el año pasado, ya la tenemos estudiada, es un solo capítulo, no es tan largo, y por eso cuando llegan los días en los que ya tengamos los capítulos hechos, como ha estado sucediendo, vamos a dar un estudio especial. ¿Y qué fue lo que se ha estado haciendo? En el estudio especial habíamos estado dando lo que es el discipulado de delitos de muerte. ¿Se acuerdan que ya vimos la vez pasada lo que era fornicación? Ya vimos la vez pasada lo que era idolatría también, ¿se acuerdan? Bueno, y ahora nos toca también ver dentro de nuestra serie de discipulado de delitos de muerte lo que es delitos de sangre. Delitos de sangre, que les pongo yo aquí, es un pecado de graves consecuencias. Y hay muchas cosas que vamos a ver ahorita con delitos de sangre. Este discipulado ya lo hemos visto en años pasados, pero es bueno recordarlo año con año y de vez en vez estar otra vez renovando el entendimiento. Escuchaba yo a Eric, estoy escuchando algunas de sus enseñanzas y decía él, ¿no? Baruch Hashem, que año con año vamos y estudiamos, porque encontramos cosas nuevas cada año y vamos teniendo entendimientos nuevos y tal vez cosas que no vislumbramos y no pudimos observar el primer año cuando estudiamos, o porque éramos muy jóvenes, ¿no? Por ejemplo, veo a Kevin y digo, el año pasado no había el entendimiento que hoy hay en él, porque ya es un adolescente más... Bueno, esto de adolescente me cae gordo porque adolescente es de adolecer, como si le hiciera falta. En realidad no, está creciendo, está adquiriendo cosas, está adquiriendo entendimiento, ¿no? Y hoy pues, puede haber desde otro punto de vista distinto las cosas. Tal vez Nere con 2 bebés hoy ya vea las cosas diferentes que el año pasado que solo tenía 1, ¿entiendes? O sea, son tantas cosas, inclusive vivencias propias, que van permitiendo que nosotros vayamos viendo las cosas desde un ángulo distinto. Igual tú no odiabas a nadie el año pasado y hoy odias a alguien, o tienes no odio, pero sí tienes a quien odiar. Vaya, para que me entiendas, ¿no? Y un delito de muerte es ese. Entonces, el que nosotros vayamos teniendo entendimiento sobre cosas que están pasando en nuestra vida va a ser que nos den una visión diferente de las cosas. Entonces, hoy vamos a ver lo que son los delitos de sangre. Y hay varios apartados dentro de esta enseñanza. Hechos 15-19, quiero leerlo, Hechos 15-19 al 21, porque es en donde está plasmado de manera muy clara, donde se habla de estos delitos de muerte, y donde se habla de que todo creyente que esté llegando a los pies del Señor, ¿no? Tiene que guardar esas cosas. Esa es la forma en que vamos a darnos cuenta que estamos creciendo y caminando conforme a la voluntad de Adonai. Muchos de nosotros tal vez digamos, todavía sigo luchando con cosas, todavía sigo viviendo cosas, pero estoy caminando en buscar la perfección hacia el varón perfecto. Se los pongo de hecho por aquí, en algunos de los comentarios eso. Entonces, Hechos 15-19 nos esboza claramente lo que la iglesia del primer siglo, los apóstoles y los hermanos buscaban que se guardara como requisito primario para poder decir estoy dentro del emuná. Obviamente esto como creer en Yehoshua HaMashiach y la obra de redención en la cruz. Entonces, Hechos 15-19 dice así: por lo cual se levanta Santiago o Jacobo, el hermano, que me cae muy mal, me cae muy grave eso de que digan el medio hermano de Jesús. En todos los comentarios bíblicos que tú ves, dicen que es el medio hermano de Jesús, Jacobo. Santiago, el que escribe la carta de Santiago, que en realidad no es Santiago. Santiago es la españolización del nombre de Jacobo. ¿Ok?
Pero me cae muy mal, me sienta mal que digan el medio hermano de Jesús. ¿Sabes por qué dicen el medio hermano de Jesús? Porque las teologías de allá afuera, iba a decir baratas, pero bueno, baratas se quedan cortas, guardan a María como una virgen inmaculada que nunca tuvo hijos, aún después de que se casó con José, ¿entiendes? Aún después de que tuvo a Yehoshua, que ella sigue siendo virgen y por eso justifican el hecho de la virgen católica. En la herencia de la iglesia evangélica, pues adoptan esta misma idea, que me parece a mí aberrante, y en todas las traducciones y comentarios ves que dicen que ella no volvió a tener nunca hijos, y que en realidad estos hermanos, escucha esto, son medios hermanos de Jesús. Son medios hermanos de Jesús porque José tuvo un matrimonio antes. O sea, se inventaron historia brutal para justificar una tontería que no tiene sentido. María tuvo hijos después de Jesús, sus propios hijos. Jesucristo no fue su hijo. Ella sirvió, como lo hemos dicho muchas veces, con el propósito para que Dios plantara ese cigoto ahí ya listo, para que naciera y se creara y se formara ese bebé. Ella tuvo hijos posteriormente. Y el ejemplo está que tuvo hermanos Jesús, pero le dicen, oye Joshua, y dicen, es el, ¿cómo se llama? Es el medio hermano, dicen. Pero bueno, shalom, adelante brother, adelante, shalom, shalom. Entonces, dice, ¿no? Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, se levanta porque él es el que está dirigiendo la iglesia en ese momento, está como el que se queda a cargo de la iglesia en Jerusalén, y es donde se hace este concilio del año 50, en donde se reúnen todos para llegar a acuerdos y para llegar a lo que vamos a leer en este momento. Dice, por lo cual yo juzgo, se levanta Jacobo y dice, que no hay que inquietar a los gentiles que se están convirtiendo. ¿Cómo que inquietarlos? Ya hemos hablado de esto antes. Y hablábamos, cuando hablábamos, ¿se acuerdan? De Gálatas, cuando estudiamos el capítulo 5 de Gálatas, y lo estudiamos en dos ocasiones distintas, pero en la primera hablábamos de esto, de que los judaizantes andaban detrás de cada gentil, diciéndole, violentándoles, diciéndoles que tenían que cumplir toda la ley oral, de lo que hablaban el pueblo judío, estas leyes inventadas por hombres, para poder entonces estar en la emuná, ¿no? Y que tenían que cumplir todas y cada una de las ordenanzas que Moshe había puesto para poder entonces saberse dentro del emuná. Y a un gentil tú no puedes pedirle eso. Un gentil va a ir adquiriendo eso, porque un gentil no creció guardando Shabbat, ¿entiendes? Un gentil no creció guardando cada uno de los estatutos y preceptos que la Torah enseña, porque por eso nosotros hoy, por eso nos miran como bichos raros en todos lados, ¿no? Inclusive los propios judíos te ven como un bicho raro, ¿no? Porque dicen, a ver, ¿cómo? ¿Tú eres judío? No, pero estás guardando Torah, estás llevando los utensilios, estás guardando Shabbat. ¿Cómo? ¿No? Porque no era normal. Y lo que dice Jacobo es, vamos, no inquietemos a los gentiles que se están entrando en la emuná, y vamos a irlos enseñando de vez en vez y de año en año. Y dice los gentiles que se convierten a Yehoshua, o a Hashem en este caso, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación. Y aquí vienen las cosas que tienen que ser determinantes para saber que estamos caminando en una emuná correcta y de manera adecuada, conforme a la voluntad de Adonai. La primera es la contaminación a los ídolos. Y por eso dimos el discipulado la vez pasada cuando tuvimos la parashá completa de idolatría, ¿no? Y luego dice, de fornicación, que fue también la que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? La semana pasada, ¿verdad? Sí. ¿No? Y después dice, de lo estrangulado y de sangre. Eso de lo estrangulado lo entendemos. Cuando se mataba un animal, tenía que desangrarse. No podía comerse con toda su sangre adentro. Ya lo hemos explicado también eso antes. Entonces, cuando dice de la fornicación y de los delitos de sangre, porque desde tiempos antiguos, dice, y esta es la parte muy especial, desde tiempos antiguos, Moisés tiene en cada ciudad quien lo proclame en las sinagogas. ¿Qué significa esto? Esta expresión de Moisés tiene quien lo proclame en las sinagogas, ¿qué significa? Que en cada Shabbat, y sigamos leyendo, dice, desde
donde se lee en cada Shabbat, ¿no? ¿Qué significa? Que todos los que estaban llegando a la emuná, a la fe correcta, caminando conforme a la voluntad de Adonai, primero que nada, ¿hacían qué? Pues guardaban Shabbat. ¿Y en Shabbat qué se lee? ¿Qué estudiamos nosotros en Shabbat? La Torah. Estudiamos los 5 primeros libros, preferentemente, ¿no? A menos hasta que nos lo acabemos toda la Torah y empecemos a estudiar alguna otra cosa, ya sea del Evangelio o de los profetas, como terminamos las Haftarás, y todas las Haftarás se estudiaron, y luego seguimos con ¿qué? Seguimos con Josué, ¿no? Para darle consecutividad a la historia. Y luego, ahorita ya estamos en Jueces, y de ahí continuaremos y seguiremos avanzando, ¿no? Pero de Shabbat en Shabbat, en todas las sinagogas del mundo, en todas las quejilás del mundo, se estudia a Moshe. ¿Por qué a Moshe? ¿Qué no estamos estudiando la Torah de Dios? Claro, pero se le fue dada a Moshe, y Moshe fue quien escribió estos 5 libros. Moisés recibió la instrucción de Dios y él la plasmó en estos 5 libros. Por eso dice, todos los creyentes tendrán quien les predique a Moshe en las sinagogas. Entonces, de Shabbat en Shabbat irán conociendo cada vez más. De Shabbat en Shabbat irán entendiendo cada uno de estos mitzvot, cada uno de estos mandamientos, cada uno de estos procedimientos, para ir caminando conforme a la voluntad de Adonai. Esto no es de sopetón. Esto es una santificación que va siendo progresiva y que vamos caminando cada día más a la estatura del varón perfecto. Pero sí había que suceder algunas cosas. Y entre ellas estaban los delitos de sangre. No podían seguir sucediendo. Y vamos a ver de qué va esto de los delitos de sangre. Porque Renier, por ejemplo, nunca ha escuchado de esto. ¿Esto qué va? ¿Esto de qué es? Y por ejemplo, no sé si Erika ya lo escuchó alguna vez antes. Pero si no lo ha escuchado, es un buen tiempo y buen momento esto. Y Claudia también, ¿no? Por ejemplo, para decir de qué va. Entonces, estamos atentos que en Hechos 15, en el Concilio del 50, se acordó que los creyentes debían de tener estas 3 características para poder hacerse saber ya dentro del emuná, ¿no? De dejar la idolatría en todos los aspectos. Por eso estudiamos la idolatría hace ya algunos Shabbats. Y luego, con respecto a la fornicación y con respecto a la inmoralidad sexual. Y después, con respecto a lo que vamos a ver en este momento, que es los pecados o delitos de sangre. Y les pongo yo aquí, todos y cada uno de los apóstoles, sin excepción, así como cada uno de los prosélitos o recién conversos de la iglesia del primer siglo, y modelo a seguir para nosotros, como comunidad de creyentes, ¿no? Fieles a Yehoshua, todos guardaban los estatutos, cada una de las instrucciones y cada uno de los mandamientos que daba la Torah, o que enseña la Torah. Ya que cuando la Escritura dice que cada Shabbat se predica a Moshe, es una referencia directa a las instrucciones que fueron dadas de parte de Dios al propio Moshe, como habíamos dicho ahorita, dadas por Adonai mismo en el monte Sinaí, ¿no? Entonces, de Shabbat en Shabbat, todos y cada uno de los nuevos creyentes, así como toda la iglesia, estudiaban, ¿qué? Pues el Pentateuco, los profetas, igual como lo estamos haciendo, lo hacemos nosotros en este momento, ¿no? Entonces, esto fue así para la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que debería ser nuestro punto de partida, no la reforma, ¿no? No la iglesia, no la estructura esta de la reforma protestante, sí, perdón, sí, así es, la reforma protestante, con los supuestos padres de la iglesia. ¿Los padres de la iglesia quiénes son? Bueno, realmente los padres de la iglesia, si nosotros vamos a lo que es la palabra iglesia, tendríamos que entender que el origen de la palabra iglesia no es la iglesia como tú conoces hoy aquí, la quejilá o el cajal, es el pueblo, la comunidad. Entonces, si hablamos de los padres, pues tendríamos que hablar de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, inclusive de los patriarcas, ¿no? De los 12 patriarcas de las 12 tribus, en todo caso. Y también podríamos hablar, ¿por qué no?, como referencia y como punto de partida a los 12 apóstoles. Porque ellos sí generaron y ellos ya practicaron el creer completo que Abraham no practicó, ni que Jacob practicó. ¿Cuál era? El conocimiento de nuestro Mashiach. El conocer ya a Cristo. ¿No? Ellos conocieron a Dios de cerca. Conocieron a Hashem.
cerquita, ¿eh? Lo escucharon algunos de ellos. Otros tuvieron la certeza fiel de que estaba ahí porque era clara la manifestación de él. Pero los apóstoles sí tenían entonces ya entero el paquete. Y los apóstoles deberían ser nuestra visión y nuestra figura para seguir. Por eso los padres de la iglesia tendremos que mirar más a Pedro, tendremos que mirar más a Jacobo, tendremos que mirar más a los que estuvieron con él, andando. Y por eso la iglesia del primer siglo es nuestra manera o nuestro punto de referencia, ¿no? Debe ser la base para la formación teológica de cada uno de nosotros. Porque ellos caminaron con Yehoshua. Por eso son apóstoles, ¿no? Ellos fueron testigos fieles. La palabra apóstolos es eso, testigo fiel, ¿no? Un testigo que vio. Entonces, ¿qué sucede? Que al final esa debería ser para nosotros la base para poder caminar hacia la iglesia, o a hacer iglesia, o a caminar en la emuná, ¿no? Y entiéndase, les pongo yo aquí, para la formación teológica de cada uno de nosotros. Y entiéndase teológico o teológica como ¿qué? ¿Qué significa teología? El estudio de Dios. Teos en griego es Dios, ¿no? Y entonces la teología es el estudio de Dios y su obra. Pero si nosotros estudiamos la obra de Dios, estaríamos estudiando ¿qué? La voluntad de Adonai. Entonces, el estudio de la voluntad de Adonai tiene que ser sí o sí conforme a lo que dice su palabra. ¿Y cuál es la referencia más clara que tenemos para poder empezar a hacer iglesia? Los apóstoles y cómo era que lo llevaban. Por eso leemos el Concilio del 50. ¿Qué es lo que estaban pidiendo ellos? Que se hiciera para que tú pudieras andar ya como alguien que estaba andando en los caminos del Señor. Y les pongo yo aquí, esta es la razón por la cual la observancia de estos delitos, siendo determinados como de muerte, no es que el pecado no sea de muerte. La paga del pecado es muerte, dice, ¿no? Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia y la misericordia por su obra en la cruz, es la misericordia de la vida eterna, la salvación, el que se van a perdonar nuestros pecados. Pero estos tres no estaban eximiendo los demás. No, es que el tú guardar estos tres delitos o estos tres pecados y no llevarlos a la obra significaba que tú habías entendido, que estabas caminando ya en la emuná, ¿no? Y son de muerte, ¿por qué? Porque el que los llevaba a cabo, pues tenía ya conciencia de quién era el Señor y seguía caminando hacia ellos, ¿no? Pues tenía que rectificar y salir de ahí. Y sus causas, como consecuencias, deben ser como consecuencia del perdón, les digo, deben ser estudiadas y consideradas por todo creyente, ¿ok? Y les pongo yo aquí, hasta este momento, muchísimas gracias, María, muchas gracias. Hasta este momento ya hemos vuelto a estudiar los dos primeros puntos de 4, ¿no? Hemos vuelto a ver la idolatría y la fornicación, como les decía al principio. Alejarse de estas prácticas es la base para todo nuevo creyente. La idolatría y la fornicación y homicidios como el culto a Moloch, ¿se acuerdan? ¿No? La fornicación y el culto a Moloch. ¿Se acuerdan cuál era el culto a Moloch? Hablamos ya las semanas pasadas de eso. ¿Se acuerdan cuál era? Cuando pasaban a los niños por fuego. El sacrificio de los niños. Que había por ahí quien decía que muy probablemente no los mataban, que solamente los hacían pasar por fuego, pero que no nos queda claro. Indudablemente había muchísimas prácticas hacia Miramis, que desollaban a los niños, les sacaban la sangre, cosas terribles, ¿no? Eran prácticas recurrentes entre los cultos paganos, prácticas que muchos gentiles tenían como forma de relacionarse o pseudo relacionarse con dioses. Y le pongo dos dioses con D minúscula, ¿vale? Entonces, era por ejemplo, ibas a Éfeso y estaba el templo de la diosa, sí, pero no, se llamaba Diana, exacta, muchas gracias, Lola. Diana, que no es otra cosa más que la representación de Acera, ¿no? En otra cultura. ¿Y sabes qué sucedía en ese templo? Si tú querías adorar a la diosa, para que hubiera fertilidad en el año entero y hubiera buenas cosechas, ibas y te acostabas con prostitutas en el templo. Sacerdotisas que estaban ahí especialmente para que se prostituyeran y para que entonces en ese acto sexual hubiera ¿qué? Mucha fertilidad. Y viceversa, los sacerdotes con
Y claro, los sacerdotes con las mujeres, unas bacanales, vaya, terribles, ¿me entiendes? Brutales. Y muy probablemente todos los niños que salían de ahí después eran sacrificados a Moloch. ¿No? Entonces, para los creyentes de aquellos días, no todos eran prosélitos judíos que estaban llegando a la fe correcta, a la emuná correcta, saliendo de esos legalismos extraños. ¿No? Ortodoxos. ¿Vieron el videito que subieron otro día al grupo, no? De los de la Mesuzá, ¿no? O sea, cómo surgen un montón de tradiciones que dices, ¿de qué salió esto? ¿De dónde vino esto? Bueno, pues igual y se le ocurrió a un rabino un día besar la Mesuzá y así empezaron a besar la Mesuzá. ¿Y para qué besar la Mesuzá? No sé por qué, pues el rabino dijo, ¿no? Y el final del video estaba buenísimo, ¿no? Todos con herpes, ¿no? Porque el que te daba besitos tenía herpes en la boca, ¿no? O sea, está chistoso el video, pero nos hace ver claramente que las tradiciones humanas no sirven de nada. Por el contrario, nos contaminan. Porque si viste hasta el final del video y viste que todos se quedan así como diciendo, ¿qué pasó aquí? Hay una contaminación de todo el pueblo. Por la ignorancia de creer en un hombre. ¿Quién dijo lo de la Mesuzá? Dice el tipo, ¿no? Que ya vamos a empezar a poner, no tenemos ya suficientes mandamientos en la Torah como para amarrar. Es que el rabino dijo. Es un decreto rabínico. No, es una práctica también romana esa, ¿eh? Claro, es una práctica de los hombres. De los hombres de querer agregar y querer relacionarte con Dios a tu manera, a tu forma, que no es correcta. Pegan una estampa fuera de sus casas y cuando salen o entran... Claro, o se persinan. Ya no dan besitos, se persinan solamente, ¿no? Sí, yo he visto que se dan besos, o sea, besan la cosa esa con... No, o van y besan los pies en la cruz de la que está en la iglesia, ¿no? Está la cruz del Cristo ahí crucificado y le dan besitos o la Virgen o el Santo o a quien sea. El Papa, aquí en el cielo, chica. Inclusive al Papa. Cuando ven al Papa a pasar, ¿qué hacen? Van y dan besito en la mano y si tocaron el manto del Papa, ya me fue bien. Hay idolatría, ¿no? Inclusive en ese caso hay fornicación. Porque estás dándole tu lugar, el lugar que solo tu corazón debe tener Yehoshua, se lo estás dando a alguien más, ¿no? Y entonces estaban estas prácticas recurrentes de cultos paganos, ¿no? De pseudo religiones, pseudo dioses, prácticas que en muchos cultos paganos, satánicos se practicaban y se practican. Escucha esto, hasta el día de hoy, ¿eh? Mira que los que vienen de lugares donde hay, de verdad, ¿eh? En México también está pesado. Mira, donde es David, hay un lugarcito que se llama Catemaco, que ahí se hace bueno, no, que es en Querétaro, donde vive mi madre, donde se hace la congregación anual de todos los brujos blancos, ya nada más. De hecho, tú vas llegando a Querétaro y en la carretera ves así un polígono triangular, que es un lugar súper exclusivo de casas, es un triángulo perfecto. A ver si no me meto en bronca, yo puedo estar diciendo cosas, pero señor, no, bueno, me cuida. Tú vas llegando y ves un triángulo así grandísimo, que es un triángulo donde tú no puedes ir a comprar casas, tú no puedes ir a comprar nada. Entonces eso es un ¿cómo le llaman? Un exclusivo, ¿qué? Un fraccionamiento exclusivo. De los que viven ahí. Y las viejas lenguas, las malas lenguas dicen que todo el que vive ahí son brujos. Porque Querétaro es la capital de eso, ¿no? Y está en la parte alta, o sea, un montón de tonterías humanas que frente al poder de Adonai es nada, es nada, ¿me entiendes? Es absurdo pensar en todo esto, pero eran prácticas que hasta el día de hoy siguen sucediendo. Yo conocí gente que conoció al Señor que venía de ser brujos. Yo me acuerdo que había un amigo mío que en México que tocaba batería, era el baterista de la iglesia. ¿Y cómo no aprendí a tocar batería con él? Porque tocaba perfecto el hombre y era maestro. Y tocaba la batería de una manera increíble. Y me decía que él en el tiempo cuando fue satánico, porque fue satánico, practicante, él escuchaba un disco de un grupo que se llama Striper, y que él decía que le llamaba mucho la atención y le prendía muchísimo escucharlo y tocar su música. Y lo que no sabía es que Striper era un grupo cristiano. De heavy metal, ¿no? Bueno, del heavy metal de los años pasados, que era como un pop medio pesado, ¿no? Y entonces él tocaba y dice que no entendía por qué, porque como no sabía inglés, él lo mismo tocaba a AC/DC, que tocaba a Striper o a Petra,
Y él no sabía que eran creyentes o que eran son puros salmos lo que escribe, creo que los de Stryper, y son puros pasajes bíblicos lo que cantan ellos. Medio loco, pero es Biblia lo que cantan. Y él sentía una fascinación por esa música específicamente. De hecho, hasta cuando ya entró a la iglesia y estuvimos caminando y todo el rollo juntos, me enseñaba sus discos que escuchaba en ese tiempo y los tenía como un trofeo, ¿me entiendes? Porque decía, es que yo ya sabía que el Señor me estaba hablando, pero no entendía cómo. Pero él era practicante de satanismo fuerte. De hecho, me contaba, y no es por morbo ni nada por el estilo, que él tenía 2, 3 poderes que Chanclas, por no pronunciar su nombre, le había dado. Y después me dijo algo que me encantó y lo voy a citar por eso, porque él me dijo, poderes que no servían de nada. Porque si yo quería apagaba la luz así, de una cuadra entera. ¿No? O podía hacer que un perro enfermara y muriera. Pero de nada me servía. ¿Yo sabes por qué llegué al cristianismo? Me dijo, porque yo quería el poder que Dios tenía. Porque ese sí era poder. Y después entendí que ese poder no era para mí, que ese poder era para restaurarme a mí. Y bueno, gloria a Dios, es un ejemplo muy bonito, ¿no? Pero hermoso de verdad, ¿no? Pero te voy a decir algo, esas prácticas suceden. Chamanes, brujos, hechiceras, hechiceros. Esas cosas suceden y hoy todavía hay esos. Y mucha gente en ignorancia va y comete delitos de sangre a causa de eso. Tráeme el pichoncito. Tráeme la gallinita, pero que sea negra. ¿El qué? Bueno, el gatito negro no, porque el gatito negro no le dan cuello, ¿no? El cuy, ¿no? Bueno, no sé. O tráeme lo que... Porque ¿sabes qué? Que ese va a servir para el culto de no sé qué. ¿No? Y ese tipo de prácticas, sin que tú te des cuenta indirectamente, estás participando de delitos de sangre. De delitos de muerte. Lo que hacía Kiss en los escenarios. Uf, no, era Deep Purple, no sé quién era que le partía, Bueno, sí, mataban bueno, después se enteró que era pura mentira, pero bueno, hacen sacrificios en los escenarios, los rockeros y cosas por el estilo de animales. Barbaridades que tú te vas a dar cuenta que están en contra de la voluntad de Adonai y que son delitos de muerte. De muerte porque hay muerte espiritual en ellos. Hay muerte espiritual en ellos. Veremos entonces el tercero de estos puntos, la sangre y todo lo que está implícito en ella, ¿ok? Y no es que la sangre sea mala, al contrario, pero es que en la sangre hay algo importante. Levítico 17, vamos a ir a Vayikra 17, el verso 10 al 14. Levítico Sí. 17, ¿no? Uh-huh. Del 10 al 14. Del 10 al 14, dice así. Y si alguno de la casa de Israel y de los extranjeros que residen entre ellos ingiere sangre, o sea, la come o la bebe, y veo a esta Eriquita que me ve así como raro, es una práctica común en España comer sangre. La morcilla es comer sangre. En Perú, oh, ¿qué te digo, reina? A ti no te gusta, es que no te gusta, pero se come. En México se come igual. No sé, en Cuba igual, ¿no? Uf. Pero como si fuera agua, ¿no? Claro, yo lo llegué a comer en México por la ignorancia de no saber qué, ¿no? Le llaman moronga en México. Bueno, fíjate, qué bueno que nunca te gustó, ya era el señor que te estaba... No, en verdad. bueno, pues sí, ¿no? Pero te voy a decir algo, es una práctica, por eso te digo que aunque no creamos, los delitos de sangre se siguen cometiendo al día de hoy. Es más, yo no sé si ustedes lo sepan, chicos, yo no sé si ustedes lo sepan, pero al día de hoy, el torero, si fue un toro muy, muy, muy fuerte, que también es un delito de muerte ese, porque estás llevando a la muerte y estás derramando la sangre de un animal, ya vamos a ver ahorita, pero el torero, cuando el toro había sido muy recio y muy bueno, no solo cortaban orejas y rabo, porque eso eran los trofeos, porque había sido un toro muy difícil, había sido muy bravo, sino que la tradición y costumbre de ellos, te lo digo porque yo tuve el que era padrino de mi hermano, era el, ¿cómo le llaman? El que viste al torero. El que viste al torero, el escudero como de armas, ¿me entiendes? Del torero, no sé cómo se llama, de un torero muy famoso que tampoco me acuerdo, que vi yo, ¿verdad? Pero por eso yo conocía más o menos el argot de los toros, porque él que contaba mi papá nos contaba a nosotros,
y muchas veces la sangre de ese toro se bebía. ¿Con qué fin? Con el que la fuerza de ese animal tú la tomaras. De hecho, estas eran prácticas también celtas. Y son prácticas satánicas, de verdad. En Ecuador si tenías pulmonía muy grave, pues te daban a beber sangre. Fíjate nada más. De todo, o sea, te ibas al matadero. Entonces, si no te morías de la pulmonía, te morías espiritualmente porque habías cometido un pecadazo de los terribles. Eso, se bebía eso y te sanabas. Claro, supongo que decían porque la sangre pues lleva muchos, no sé, serán anticuerpos, no entiendo. Pero la realidad es que existe hoy. Entonces, no nos extrañemos que Adonai reprenda esto, y lo reprendí antes, y está bien para nosotros esto ahora, ¿no? Y si alguno de la casa de Israel y de los extranjeros que residen entre ellos, y fíjate lo que dice, de los extranjeros, no importa que no seas israelita, tú ya estás formando parte del pueblo. Es que en mi rancho, allá el abuelo nos daba de tomar sangre, y pues por eso quiero seguir tomándola. No, ya eres parte del pueblo de Israel, ya estás bajo la legislación de Dios, olvídate de eso. Olvídate. Yo estoy de acuerdo con Santi, ese es el grito de júbilo de Santi, así es, gloria a Dios, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? No importaba que fueras extranjero, tenía que suceder que tú tenías que meterte dentro de los lineamientos. Dice, si de sangre alguna, pondré mi rostro contra pondré mi rostro contra la persona que ingiere la sangre y lo cortaré de entre su pueblo. Eso significaría que tendría eso que le conoce como muerte social, que iba a ser apartado del pueblo, iba a ser destituido de la presencia de Adonai, y iba a ser expulsado, ¿no? Porque la vida de... Aquí es donde está el por qué. Porque la vida de la carne está en la sangre. ¿Sí entendemos? La vida del animal está en la sangre. Claro, si tú le sacas toda la sangre a cualquier ser vivo, se muere. Se va, ¿no? Se va. No, sí, se va. Dice, y yo se la he asignado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. Vamos a ir explicando, Es la sangre como vida la que realiza la expiación. Y por eso les digo al pueblo israelita, ninguna persona entre ustedes debe ingerir sangre. Ni el extranjero que reside entre ustedes, lo repite nuevamente, debe ingerir sangre. Y si algún israelita o algún extranjero que reside entre ustedes caza un animal o un ave que se pueda comer, me encanta que hace la aclaración, porque no es comerte cualquier cosa, sino lo que se debe comer y lo que es comida, ¿no? Derramará su sangre en el suelo, o sea, lo vaciará al animal, lo degollará y lo vaciará y la cubrirá con tierra. Si no la cubrías con tierra, ¿había un delito mayor? No. El cubrirla con tierra es que la echabas a perder, ya no servía para nada. No vayas a usarla ya para nada. Ya no era de que, ahí está el charquito, bueno, pues levántale del charquito para ver si, mira, ya hay sangrita para el culto. No, ya nada, ¿me entiendes? Ya con tierra, ya contaminada ya. Por eso dice cubrirla con tierra, ¿me entiendes? Y dice, ok, porque es la vida de toda carne su sangre en su vida. Su sangre es su vida. Por eso les digo al pueblo israelita, ustedes no deben ingerir la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. ¿Ya viste cuántas veces lo ha repetido? Porque somos renecios. No ponemos atención, y de verdad el Señor lo sabe, ¿no? No deben ingerir la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que le ingiera será cortado, ¿no? Así es. Los delitos de sangre, como todos los delitos de muerte, ¿perdón? El versículo. Esto es Levítico 17, del 10 al 14. Levítico 17, del 10 al 14. Entonces, todos los delitos de muerte tienen implicaciones tanto físicas como espirituales. Eso es una realidad. No podemos pensar que está separado. En pasadas ocasiones, cuando hablábamos de dichos delitos de muerte, decíamos que estos pecados de los que hablamos y que fueron expuestos por los apóstoles, así como la recomendación de su completa eliminación de la vida de todo creyente en Mashiach, ¿no? Como la norma mínima a seguir, eran pecados que nos separaban de Hashem.
O sea, hacer esas cosas literalmente te separan de Dios. No es una farsa, es real. Estás alejándote de Dios. Te estás separando de Él cuando decides ir y no te importa lo que te está diciendo el Señor como un delito de muerte y tú vas y lo haces. ¿No? Porque en todos ellos hay algo brutalmente cierto y que es crudísimo y rudo, y es que hay premeditación. Tú no bebes o comes sangre de un animal por casualidad, así como que me la encontré. Es que creí que era agua roja. Tú no haces eso. Era jamaiquita. Era una rica agüita de Jamaica ahí en la mesa de Chabelo, ¿no? No, Chabelo, ¿eh? ¿No? Entonces, no. Hay premeditación en ello. En la idolatría hay premeditación. En la sexualidad ilícita hay premeditación. En la fornicación hay premeditación, ¿no? Nadie empieza a engañar a su mujer de repente. Así yo no sé ni cómo pasó. Eso no sucede. Como tampoco el hecho de consumir la sangre o hacer alguna de las cosas que vamos a ver durante el estudio, ¿no? Todas llevaban premeditación. Ninguno de estos resulta de una situación fortuita o inesperada. En todos y cada uno de ellos hay previamente una intención clara del corazón para hacerlo, ¿no? Llámese idolatría, llámese sexualidad, llámese fornicación, llámese lo que llámese. La prohibición de comer sangre. Para muchos creyentes firmes en la Torá, esto ha quedado más que claro. Y resulta hasta aberrante pensar en ello. Al menos a mí ya me resulta bien aberrante pensar, hasta me da así, comer la sangre, por ejemplo. Como los... compras la carne y eso, lavas. Sí, claro, para que no... Darle la sangre. No, pero es que de hecho, por ejemplo, algo muy importante que no aclaro en el estudio, pero que es cierto, si tu carnita cuando la cortas tiene sangre todavía, no se refiere a esa sangre, ¿eh? La carne, la sangre que cae hay que cocinarla bien. Ya fue desangrado el animal. Se refiere a la sangre en sí, cuando el animal tiene toda su sangre. O sea, es lógico que estás cocinando tu pollo y de repente sacas el pollo ya bien fritito, todo broster, y lo muerdes y de repente como que tiene una tracita de sangre adentro. ¡Ah, ¿qué? ¿Comí sangre? No hay tal. Eso es lo normal porque obviamente hay trazas en el animal que se coma. No se refiere a eso. Se refiere a la intencionalidad de ir y vaciar el animal, su sangre, y con eso meterle en una tripa como lo hacen de un animal y después hacer las cosas horribles que se hacen. Hoy ya de verdad me da una... Eso como los mariscos también, no sé por qué, pero ya me dan una cosa, ¿no? Supongo que es el Señor el que va transformando nuestras maneras de percibir las cosas. Entonces, para todo creyente en Torah y que guarda Torah, esto ya es como muy sabido, ¿no? O sea, para algunos hasta aberrante puede resultar. Pero para muchos otros aún no, porque apenas están andando y están conociendo y caminando, ¿no? La representación que tiene la sangre. Claro, y es necesario recordarlo. Para nosotros, con los que estamos aquí enseñando, no es gravoso repetirlo. Y para ustedes, sí útil y necesario escucharlo nuevamente. Vamos a Deuteronomio, de Barim. ¿Qué es? De Barim, la segunda ley. La ley dada por segunda vez. ¿Deuteronomio qué? 12. 1. 23 al 25. Y aquí vuelve, fíjate, el Señor vuelve a repetirlo otra vez. Dice, pero asegúrate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida. Lo vuelve a repetir. No debes comer la vida con la carne. O sea, la sangre con la carne. En lugar de comerla, derrámala en la tierra como si fuera agua. No comas la sangre para que no te vaya... Dice, no comas la sangre para que te vaya bien. A ti y a tu descendencia. Pues estarás haciendo lo recto a los ojos de Hashem. Todo aquel que no tiene ese tratamiento para con la sangre está yendo en contra de la voluntad de Hashem. Y por eso me resulta tan aberrante que hay muchos pastores que al día de hoy en las iglesias... Yo tenía un pastor que siempre decía, cuando llegaba a estas porciones de la Biblia, decía, pero Jesucristo ya abolió toda la ley anterior. Así que vámonos a comer unos tacos Terminando el culto, decía, no, era... No voy a decir su nombre porque es muy buen amigo mío, pero decía,
Saliendo de aquí, nos vamos por una moronga, ¿no? Porque la moronga es la carne, la sangre, ¿no? Y recuerdo el día así clarito, porque yo estaba en el Ministerio del Audio. Yo siempre estuve en el Ministerio de Audio, en la consola y todo ese rollo. Entonces yo me comía todos los estudios de todos los pastores y de todos. Entonces a mí me tocó ver todos, ¿me entiendes? No era de que hasta faltara, porque no podías faltar. Y entonces decía él, y saliéndonos y yéndonos de aquí nos vamos a ir a comer unas carnitas de puerco. O unos tacos de moronga, ¿no? Tú dices, ¿en serio? Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso dice su palabra. El carácter de Dios no es cambiante. Él no es bipolar. Él no tiene doble ánimo. ¿No? Sobre todo porque Yehoshua en su vida dijo, yo no vine a abolir la ley. Yo no vine a quitarla, sino a hacerla vasta, completa. ¿No? Entera. El cumplimiento de la ley misma está en mí, ¿no? Y el que me ama, guarda mis mandamientos, decía, ¿no? Les pongo yo aquí, más allá de solo pensar en una situación física en donde la sangre cumple con la función de irrigar a todo el cuerpo humano el oxígeno, los nutrientes necesarios para la vida, la sangre es también, definitivamente en lo espiritual, esencial para todo ser mortal. Si quieren pueden abrir también esa ventana y la de atrás, porque está todo, estamos como si estuviéramos a 10 grados y estamos casi a 20 y tantos, estamos haciendo calorcito. Ándale, mira eso de atrás, ¿no? Está haciendo calorcito ya. Entonces, es esencial para todo ser vivo la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Nere, si quiere que David también abra la de acá de alguna de las habitaciones para que fluya. David, si quieres la de acá del cuarto también. ¿No? Es lo esencial. Sin sangre no hay vida. Es más, inclusive hay que donar sangre para los que no tienen sangre. Porque si no, se mueren. Se mueren. Y el derramamiento de esta será condenado por el único que puede dar vida y quitarla. Es el único que puede hacerlo. Vamos a Bereshit. Bereshit o Génesis 9. 3 al 6. Génesis o Bereshit 9 del 3 al 6. Dice, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, fíjate lo que dice, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deben comer carne con su vida, es decir, con su sangre, ¿no? Y les pongo yo aquí la sangre como única forma de expiación. ¿Por qué? Porque la primera vez que hubo un derramamiento de sangre en este mundo, ¿cuándo fue? ¿Quién puede decirme cuál fue el primer derramamiento de sangre que hubo? Que no se Chabelo, por favor. ¿En el arca de Noé? No. 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 ¿Cuál fue el primer derramamiento de sangre por el pecado de alguien? Así es. Así es. El primer derramamiento de sangre que sirvió para cubrir el pecado del hombre fue cuando Adán y Eva pecaron. Y entonces Dios les proveyó de pieles de animales o de un animal para vestirlos. ¿Qué resulta? ¿Que el Señor hizo... ya apareció la piel ahí? No. Hubo un sacrificio de esos, porque era la expiación de ese animal por el pecado de ellos, y con sus pieles se vistieron. Pero hubo un derramamiento de sangre. Ese es realmente el primer derramamiento de sangre. Caín y Abel es después. Ese es el primer hombre que mata. El primer hombre que derrama sangre. Y lo vamos a ver también ahorita un poco. Pero el primer derramamiento de sangre en la historia, después ya en el mundo que hoy conocemos, es el de Adán y Eva. Cuando después de eso son expulsados, obviamente, del Edén, ¿no? Fíjate, ¿no? La primera vez que se derrama sangre en este mundo es a causa del pecado del hombre. Y sirve para cubrirlo. Génesis 3 al 21. No, perdón, Génesis 3, 21. Entonces, ¿qué estoy pensando yo? Génesis 3, 21.
Génesis 3:21. Y Hashem Elohim hizo ropas de pieles para Adán y para su esposa y los vistió. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo hizo esas pieles? ¿Cómo fue que los vistió? Pues con un animal, ¿no? Y ese animal tuvo que haber sido sacrificado. No existe otra forma de obtener la piel de un animal, de hacerles ropas, que no sea matando a un animal. O sea, no puedo verlo estrangulado y a ver. No podía haber hecho nada que no fuera conforme a lo que dice la Torah cuando matas un animal. Dios no puede incumplir su propia ley. Hubo un derramamiento de sangre. Y entonces tenemos que entender que esto que sucedió ahí es una tipificación. ¿Entendemos la palabra tipificación? ¿Entendemos qué significa tipificación? Es un tipo de, una forma de. Es como si fuera una representación de lo que iba a venir en el futuro. Es una tipificación de ¿qué? Del sacrificio en la cruz. La muerte de uno para el perdón y redención de muchos. Es la sangre donde está la vida que se derrama. ¿No? ¿Sí entendemos esta parte? ¿Qué hizo el Señor en la cruz? Derramó toda su sangre para el perdón de los pecados. ¿No? Levítico 17. Vamos a ver muchas citas el día de hoy. Levítico 17:11. Vayikra 17:11. Fíjate, y ya vamos a empezar a ver cómo caminando ya, posteriormente, esta sangre se va a convertir en eso. Por eso les comento de la tipificación, ¿no? En la cruz. Fíjate, dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre, yo mismo se las he dado a ustedes sobre el altar. Está sobre el altar ahora, está hablando de que está sobre el altar. Para que hagan propiciación por ustedes mismos. ¿Sí? Hagan propiciación por ustedes mismos. Ya que la propiciación se hace por medio de ¿qué? Por medio de la sangre. ¿Qué era la propiciación? ¿Quién me puede recordar qué era la propiciación? ¿O a qué se refería no digamos el significado de la palabra como tal propiciación? ¿Qué significaba este hecho de la propiciación? ¿Para qué, o qué nos está diciendo en esa parte? ¿Para qué se hace un sacrificio en el altar? Para el perdón de los pecados. Porque significaba que ese ser que estaba muriendo ahí tomaba como tu lugar. Iba a tomar, exactamente, estaba tomando. Ser propicio, estar apto, listo. No estabas apto ni listo antes, cuando el pecado estaba en tu vida. Pero después de que se hacía el sacrificio en el templo, en el altar, y la sangre era derramada de ese animal, ¿se acuerdan qué hacía el sacerdote con la sangre? ¿Se acuerdan qué hacía el sacerdote con la sangre? Con su dedo, ¿qué hacía? Le señala. Rociaba, ¿no? En el propiciatorio, ¿se acuerdan, no? ¿Cuál era el propiciatorio? La tapa, el capor, ¿no? Y él rociaba la sangre. Y esta sangre era la que significaba que había sido perdonado tu pecado. Era derramada la sangre de ese animal para el perdón de los pecados. Y en ese momento eras ¿qué? Propicio. Eras apto ya delante de Adonai. Ya de haber estado bien tamé, ahora podías presentarte como Tahor delante de Dios. ¿No? Entonces, si vamos viendo la implicación que tiene la sangre, ya no solamente es el hecho de derramarla porque Adonai dice que hay que derramarla, sino por el significado intrínseco que lleva. Se usa para el perdón de pecados. De hecho, será la sangre de Yehoshua la que representará la sangre de todos esos animales que murieron en todos esos altares para el perdón de los pecados. Y tú usar la sangre que sirve para la redención, para cualquier otro acto que no fuera ese, sería un sacrilegio. Y es un pecado de muerte. Es un delito de muerte. ¿Lo entendemos? Hebreos 9:22 dice: pues según la Torá,
Casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. No hay perdón. Por eso, la única forma en que el ser humano iba a poder ser redimido eternamente era con la muerte de uno, pero uno que fuera eterno, y no de un chivito, no de un borreguito, sino de un corbán perfecto. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra corbán? El que acerca, el que hace cercano. El sacrificio. Ese corbán perfecto, ¿quién era? Jesucristo en la cruz. Y al morir en la cruz y derramar su sangre, nos hizo propicios para estar delante de la voluntad de Adonai, delante de Dios, poder cumplir con su voluntad. Entonces, si tú usas la sangre que representa o que fue representada, o la sangre de Cristo que representa la sangre de todos para el perdón, no importa el ser vivo del que estemos hablando, resulta aberrante y resulta hasta sacrílego. Hebreos 9, ahí mismo, pero un poquito antes, en el 14, dice: entonces, cuánto más, mucho más la sangre de Mashiach, quien por medio de su Ruaj eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purifica nuestra conciencia en las obras que llevan a muerte para que podamos servir a Elohim viviente. Claro, lo que está diciendo claramente es que gracias al sacrificio de Mashiach en la cruz, hoy nosotros tenemos la posibilidad de tener el Ruaj, de vivir conforme a su voluntad y de entonces servirle, ¿no? Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice, tengan presente, Primera de Pedro, esto es Nuevo Testamento, tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir. ¿Cómo nos rescataron de nuestra vana manera de vivir? En el sacrificio, en la cual heredaron de sus padres. Esa vana de manera de vivir le heredamos de nuestros padres, pues sí. Y no solamente de nuestros padres directos, sino de los que son nuestros padres, los que nos enseñaron, ¿no? Esos padres que tuvimos de la iglesia, ¿no? Moderna. Y también se refiere como el origen, Adán y Eva. Claro, inclusive de nuestros padres. Claro, por supuesto. Gracias. ¿No? Que heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino como fuimos. Tengamos presente que fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, porque fuimos rescatados no con oro ni con plata, no compraron nuestras vidas con dinero ni con riquezas, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, de Mashiach, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se acuerdan cómo eran los corderos? Que tenían que ser sacrificados sin defecto, como un corbán perfecto. Es la figura de un cordero. No es un cordero, pero es la figura de ese borreguito. Inclusive ni siquiera tenía que ser un cordero. Podía ser un ¿qué? Una paloma. Una paloma, podía ser un ¿qué? Macho, cabrío. Sí, pero también un becerrito, ¿no? Lo que pasa es que la figura del cordero se ocupa porque lo que murió en Pesaj era un cordero, ¿no? Y la verdad es que lo que está diciendo aquí es el atributo de ese corderito. ¿Cuál era? Que no sabía ni a que era manso, humilde. La inocencia, no, inclusive que no se oponía ni siquiera a su muerte. Es que No entendía. Bueno, pues el Señor, cuando se hizo a sí mismo como un hombre, tuvo esa misma cualidad para ir a la cruz. Y no estimando ser Dios, ¿no? ¿Qué hizo? No estimando ser Dios, se despojó de su deidad para hacerse ese corbán perfecto. ¿Ok? Efesios 1:7. Efesios 1:7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Así es, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. ¿Por qué estoy citando esto? Tenemos que darle el peso
a la sangre que tiene. Y el peso que tiene es mucho más grave aún, por decirlo de alguna forma, cuando pensamos en que Yehoshua, en que Cristo derramó toda su sangre. Es la sangre el medio por la cual Adonai redime al hombre. Y vas y te la bebes. Y vas y te la comes frita, con cebollita, en tacos. Es como se come en México, con unos chilitos verdes. Por este motivo, y entendiendo el valor de la sangre, podemos comprender por qué razón Adonai prohíbe las prácticas que involucran la sangre, ¿no? Podemos entenderlo ahora mucho más sencillamente. Levítico 17. Es el mismo que ya leímos antes. Cuando 17, 10, 12. Cuando algún israelita o extranjero que ve entre ustedes como cualquier clase de sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo. Romper este mandamiento literalmente te pone en una situación de mucho riesgo, ¿eh? De mucho riesgo. Porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios. O sea, es como decir, no importa, hoy me separo de Adonai un ratito, pero me voy a echar mis tacos. Por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco deberá comerla. El extranjero que viva entre ustedes, junto con el extranjero que vive en ustedes, dice, ni tampoco. Nadie debe comerla, ni el israelita, ni el gentil, y mucho menos el creyente en Mashiach, mucho menos el creyente en Cristo. Nadie debe comerla, ya que es un mandato que aún los apóstoles, les pongo yo aquí, tienen como un mandamiento base en la estructura de la vida de cualquier creyente. ¿Ok? Tal y como ya lo vimos antes en Hechos 15:20. Ese Santi está que predica él, ¿eh? Yo creo que lo vamos a sentar aquí a predicar, ¿eh? Porque hoy está que predique el Santi, ¿eh? Vamos a ir a Juan 14:21. Juan 14:21. ¿Qué dice? Ábranle ahí, Nere, si quieres ahí, ábranle ahí. Tienen frío. Ok, tenemos aquí de los de calor y de frío. Muy bien. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ya hemos hablado mucho de la figura del Abba, del Hijo, que no es otra cosa más que el siervo. No necesitaremos explicarlo ahorita, ¿no? Pero dice, el que guarda mis mandamientos, esto es un mandamiento de parte de Dios, el dejar de hacer estas prácticas. Los delitos de sangre incluyen todo tipo de derramamiento de sangre de forma indiscriminada y sin un propósito, siendo solo y únicamente la expiación de los pecados la única razón por la cual se lleve a cabo dicho derramamiento de sangre de manera indiscriminada, ¿no? O sea, que no tenga que ser por alimentarse o cosas así. Ahora bien, Mashiach derramó toda su sangre en la cruz de forma perfecta y haciendo el sacrificio perfecto que cubría toda la multitud de delitos y de pecados en la humanidad. Los que fueron, los que son y los que serán. Él fue el sacrificio, la expiación perfecta, y no hay razón del por qué seguir haciendo esas prácticas. De hecho, después de... O sea, es que cualquiera que diga voy a hacer un sacrificio de un animal para adorar a Dios, estará cometiendo el sacrificio y la aberración más grande, ¿me entiendes? Ese sacrificio sería la aberración más grande que podría haber, porque el sacrificio de Mashiach es uno, fue eterno y fue perfecto. Y para siempre. ¿No? De hecho, les pongo yo aquí, después de conocer a Mashiach y su obra de redención, sería absurdo, ridículo y sacrílego pretender seguir haciendo sacrificios de paz o de perdón o de lo que fuese. Pues Él es nuestra paz y en su sangre está nuestra redención. Entonces,
La única razón o motivo lícito o permitido para derramar sangre, ¿cuál será? ¿Sacrificios para Dios? No, ya no. Exacto. ¿Será la única forma lícita de derramar sangre al día de hoy? La de proveerse de alimento. La única. Todas los demás llevarán una culpa. Ni siquiera la casa, Exactamente. Dar muerte a un animal sin propósito, la cacería deportiva, porque yo conozco gente que caza para comer y que sale a cazar y lo que caza se lo come. Bueno, si dijiste, bueno, yo me gusta la cacería o practico alguna ocasión la cacería y lo que vamos a comernos es un venado, porque voy a invitar a toda mi familia a comer venado y se puede y no está en veda, ¿no? El animal, los venados son algo que se puede comer porque cumple con que rumia y tiene la uña hendida. Sales y cazas un venado y te lo comes. Pero sales, cazas el venado, le cortas la cabeza, la cuelgas en tu sala y la carne no te importa un bledo y no te la comes porque está contaminada por la pólvora que le entró al cuerpo, porque usaste una bala súper buena de aluminio que contamina. ¿Me entiendes? Sí, es un animal permitido. El venado se puede comer, no hay problema. Pero si tú cazas por deporte y lo matas indiscriminadamente, o te encantan los toros, y tú ves los toros, participas de la muerte del animal y participas de la bacanal, del derramamiento de sangre. ¿Has visto cómo se desangra un toro durante una corrida? Es una criminalidad, es una barbarie. En México están prohibidos los toros. Ya las plazas de toros se cerraron. No, sí sirven para conciertos. ¿Es la verdad? No, pero me refiero a que se cerraron. Sí, se cerraron para ese fin. Para ese fin. Ya no se practican los toros en México. ¿No? Porque era una barbarie. Era una barbarie, es como un coliseo, hombre. Estás hablando de una vida, de un nefesh, con vida. Es abominable, son prácticas abominables delante de los ojos de Hashem. El que vayas y cases, el que vayas y te diviertas con un animal para después matarlo, son prácticas abominables delante de Dios. Es necesario que volvamos a apuntar a lo que se refiere a los animales lícitos, ¿no? De Levítico 11. Todo animal que se pueda cazar será animal que realmente puede ser comible, ¿no? Esté habilitado. Exactamente. Ahora fíjate, toma en cuenta esto. ¿Cuánto más el asesinato? El homicidio. Dar muerte a otro humano. Si es aberrante matar a un animal por cualquier razón que no sea comértelo, ¿cuánto más a un ser humano? Y no vamos a hablar de lo que puede hacer la lengua, porque ese es tema para otro estudio, que también la lashon hara es un delito de muerte y es de sangre, porque se asesina con la lengua. Pero es otro tema, ya es otro estudio completo que también tenemos de eso, ¿no? Caín mata a su hermano Abel. Es el primer ser humano que mata a otro ser humano, ¿no? Génesis 4:10. Fíjate, tiene signos de exclamación lo que el Señor les dice. ¿Qué has hecho? Dice, exclamó Hashem, Adonai. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. ¿Cómo está eso? A ver, vamos ahorita a sacar conclusiones con respecto a eso, ¿no? Dice que la sangre de su hermano reclama justicia. ¿Por qué si Hashem le dice a Caín que la sangre de su hermano clama justicia desde la tierra? O más bien, no por qué. ¿Por qué es que Hashem dice eso? ¿Por qué le dice que la sangre de su hermano? ¿Será que la sangre tiene vida propia? ¿Habla? ¿Dice? ¿Qué sucede ahí? ¿Será que le derramó la sangre? ¿Cayó a la tierra? Sí, pero esto no tiene nada mítico. Lo que pasa es que, y lo voy a intentar explicar de la mejor forma. Por ahí va, exactamente. No es más que un asunto sin resolverse, de un pecado que no puede quedar impune. Y en la justicia de Dios, esto no puede quedar impune. El humano al morir no desaparece,
su cuerpo desaparece. Los gusanos se lo comen. O si se quemó, murió quemado. Pero su espíritu, ¿qué hace? Su espíritu duerme. Aún existe, ¿eh? El espíritu del ser humano cuando muere, duerme, dice la palabra, ¿no? Es existente. Así también no desaparecen los hechos pasados en su vida, de lo que hizo y de lo que le hicieron. La expresión, la sangre clama, no es más que la justicia de Hashem, que en su omnisciencia, como bien lo dijo Zulita, que todo lo sabe, no puede dejar este asunto sin resolver, sin justicia. Entonces, cuando la sangre de Caín, la sangre de Abel, clama en la tierra, no es otra cosa más que es la sed de justicia, ¿sabes? Que no es que Dios sea un Dios justiciero que quiera ejecutar a todo el mundo, no, es que no puede quedar impune, porque entonces no habría justicia en él, ¿no? La sangre de Abel es la primera vez que un hombre quita la vida a otro, derramando su sangre, sin razón alguna. No hay ninguna razón para que así fuese. Y es este acto que marca y maldice a todo el linaje de Caín, ¿no? Todo asesinato, todo homicidio, toda práctica que haya quitado la vida a alguien de manera premeditada, llámese un aborto, inclusive el suicidio, la cacería deportiva de animales, todo acto que quite la vida de un nefesh, a un ser vivo, será delito de muerte. Y te separa de la presencia de Dios. Serán delitos de muerte y la sangre de cada uno de ellos clamará, como la de Caín. ¿Sí entiendes cuando pasa eso? Cuando hay un aborto, la sangre de ese bebé clama. Claro, hoy en Mashiach las cosas son distintas, porque el Señor pagó por toda esa sangre que clamaba. Pero si ya tú en conocimiento de Mashiach aún sigues en esta práctica, qué duro, ¿no? Ya vas a ver lo que sigue ahorita. Serán estos delitos de muerte los que nos separan de Hashem, nos separan de su amor, de su favor y de su salvación. Y no me malinterpretes, ¿eh? No es que tu salvación se pueda perder. Es todo, les pongo yo aquí, es que todo aquel que desobedece sus mandamientos, los mandamientos del Eterno, deliberadamente, pues muy seguramente no conoce a Hashem. No le honra, ¿no? No le ha amanecido, como hemos dicho muchas veces, y por ende no hay salvación en él. ¿Me entiendes? ¿Eso se queda así estático? No. Huye del pecado, corre a la cruz y entrégale tu vida a Cristo. Y empieza a vivir una vida que honre y glorifique a Hashem, seas quien seas. Y el tiempo que tengas andando en el Señor. Hebreos 10. Del 26 al 29. Y aquí es donde viene la parte rudísima. Le encanta el Chavilor este versículo. Bueno, no le encanta, sino que es de lo más rudo que hay. Dice, porque si continuamos pecando voluntariosamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no. Dice, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Porque te conviertes en adversario de Dios en cuanto tú sigues pecando de manera deliberada. Llámese esto como cualquier otro pecado, el que sea. En cualquier pecado que tengas, o sea, cualquier práctica que tú sepas que estás quebrando la Torah y estás yendo en contra de la voluntad de Dios, en ese momento aplica también este versículo para ti o para quien sea. Porque si continuamos pecando voluntariosamente, o sea, con la voluntad propia y con premeditación, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Es Hebreos, Esto es Nuevo Testamento, esto es el escritor de Hebreos, que hay quien asegura que era Shaul también, ¿no? Pablo. Dice, y queda solamente una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Y les pongo yo aquí, y no porque el sacrificio de la cruz no sea suficiente, el sacrificio de la cruz es más que vasto y suficiente, sino que si así como se peca voluntariamente, así voluntariamente se renuncia al perdón y a la misericordia. Ese está considerado como la blasfemia. Esa es la blasfemia, ¿no? Y el 28 sigue, dice, cualquiera que desecha la Torá de Moshe,
¿Qué decía la ley? Que muera sin compasión. Si el testimonio de 2 o de 3 están ahí, ¿no? Fíjate, en el pasado, cuando la Torá y no estaba Mashiach, porque por eso hoy no ejecutamos la Torá de ir y encontramos a alguien en adulterio y lo apedreamos, ya no sucede eso. ¿Por qué? Menos mal, dices, claro, ¿no? Ya habría muchos que no estarían aquí, ¿no? La verdad. Pero te voy a decir algo. ¿Por qué ya no se hace? Porque Mashiach murió en la cruz. Porque el perdón de los pecados se ejecutó a través de Mashiach. Pero no por eso voy a pecar deliberadamente. Ahora, si en la Torá, cuando esto sucedía y eran encontrados, eran apedreados, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecería el que haya pisoteado al hijo de Elohim? Eso dice el verso 29, no es mío, y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya resultado el Espíritu de gracia. ¿Cuánto más? Si antes, cuando la Torá se llevaba a cabo, antes de Mashiach, y la persecución o el castigo del pecado era la muerte, hoy imagínate que tú rehusas el que te perdona. Nada queda. Al tanque con todo y chivas, ¿no? A la cárcel eterna, a la muerte eterna. Es Yehoshua HaMashiach quien cambia toda la historia de la condenación de la humanidad a través de su muerte en la cruz, derramando toda su sangre. Toda sangre que se derrame hace alusión a la sangre de Mashiach. Por eso es que no puede ser derramada para un uso vil. La sangre de Mashiach cayó en tierra. Y así debería caer toda la sangre de cualquier ser vivo. Nunca para un uso vil. Entiéndase, sacrificios, entiéndase deportivamente hablando, entiéndase de la manera que quieras, ¿no? Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo, Yehoshua HaMashiach, nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta del uso verdadero de la sangre? Es la que trajo redención. Apocalipsis 1:5. Y de parte de Yehoshua, el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados, ¿cómo? Con su sangre poderosa. ¿Necesitamos más? ¿Escuchar versículos que hablen de la sangre y el por qué? ¿Es la sangre entonces un elemento en el cual debemos mirar con sumo respeto y cuidado? Y saber que no hay poder en ella. No, es que no hay poder en ella. No, en realidad no hay poder en ella. Lo que tienes que hacer es hacer lo que dice el Señor que hagas con ella. Es obedecer. No hay poder, porque ya sé a dónde vas, y es que es real. Hay quien dice que hay poder en la sangre, y por la sangre de Yehoshua yo te declaro, y cálmese, mi rey, ¿a dónde va? ¿No? Te cubro con la sangre. A ver, usted no cubre a nadie, usted no puede hacer nada. Usted obedezca. Cállese y obedezca, ¿no? Y será cubierto. Y entonces, para que entonces pueda ser cubierto por la sangre de Mashiach. Usted no hace nada. Usted lo que tiene que hacer es obedecer. Y con su obediencia mostrar claramente que fue cubierto con esa sangre, redimido, y que como consecuencia de ello, usted es una persona obediente, y con eso manifestar su salvación, ¿no? Ahí está un lema, la sangre de Cristo. Son barbaries. Ese es tu pasado, ya olvídalo, brother. Déjalo atrás. Todas las cosas fueron hechas nuevas ya. Entonces es la sangre un elemento en el cual debemos mirar con sumo respeto y cuidado, ya que según lo que hemos visto aquí en todo el estudio, ¿no? Aquel que ignore este mandamiento es destituido y hecho a un lado. Porque si tú quitas el poder de la sangre de Mashiach, haciendo lo que se te antoja con la sangre, pues solo una terrible expectación de juicio hay, ¿no? Lo cual nos pondrá justo en una condenación de muerte espiritual. Resumiendo, ya vamos a acabar. Siempre me va Eriquita. Todo verdadero creyente debería estar lejos de estas prácticas. En resumen, ¿no? Todo verdadero creyente debe estar lejos de derramar sangre de manera arbitraria y vil y sin un propósito correcto. Todo verdadero creyente no consume sangre,
por ninguna razón ni motivo. No hay forma. ¿No? No come ni la bebe. Y ni la derrama, dicen. No. Ni la bebe ni la derrama. Ni la come, ni la fríe, ni la nada. Es que cuando la fríes la sangre ya deja de ser sangre. Nada. Esa sangre tiene que derramarse y caer en tierra. Sí, lo hemos visto muchas veces. Era lo que me comentaba el amigo musulmán ¿no? Que me decía, mira, mucha gente cree, la verdad, que los rezos y todo el rollo, hay gente que no reza nada. Lo único que hace es cumplir. Los musulmanes cumplen con la mitzvah, que también para ellos es una mitzvah, aunque no le llamen mitzvah, porque le llaman mandamiento. Ellos cumplen el mandamiento de derramar el animal, de degollar el animal de manera correcta, para que no haya sufrimiento, porque eso es lo importante, y derramar toda la sangre y no usar esa sangre. Ya con eso ya es halal, me decía, para nosotros. Ya eso es halal, ¿no? Y eso para nosotros debería ser suficiente para poder ya también que sea apta esa carne, ¿no? Y esa comida. Entonces, todo verdadero creyente huye del homicidio y el asesinato, del aborto, de la eutanasia, del suicidio y de toda práctica que atente contra la vida de cualquier ser vivo. Apocalipsis 22:15, con ese terminamos. Pero excluidos quedarán los perros. Fíjate cómo llama a los que practican tales cosas, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama la práctica, todo el que ama y practica la mentira. Pero a ver, ¿qué perro, no? Porque es un reincidente. Claro, obviamente. El que come su vómito. Claro, el que practica las cosas una y otra vez. Porque dice el proverbio que como el perro que vuelve a su vómito. Eso es. O sea, que así es el pecador, ¿me entiendes? Correcto. ¿Has visto alguna vez un perro hacerlo? Es terrible, pero es así. Sí. El perro vomita y se lo come después. Se lo vuelve a comer. Es asqueroso. Por eso está usada la palabra. Claro, ¿no? Pero excluidos se quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira, el pecado. Amén. Pues ahí vamos a parar, ¿ok? Y vamos a seguir más adelante, cuando haya la oportunidad, con la shonjará, que es otro delito de muerte también, pero ¿qué es lo que hace nuestra boquita para ir en contra de la voluntad de Adonai y matar a veces peor que la carne, Amén. Pues Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a Lucecita que está viéndonos y a todos los que están conectados. Les mandamos un abrazo fuerte. Shabbat Shalom.